Dios les bendiga, bienvenidos a nuestro programa Clínica del Alma. Qué bendición poder estar nuevamente con ustedes. Quiero darle gracias a Dios porque Dios está colocando personitas que están pendientes de este programa. Quiero en este día arrancar con unos temas muy especiales que es acerca de la liberación y la sanidad interior, que es lo que realmente tiene que ver con Clínica del Alma. Quiero que arranquemos con una oración y le pidamos al Espíritu Santo que sea Él hablándonos a través de su palabra. A la luz de la palabra vamos a estar comprendiendo qué es lo que significa una liberación. Queremos que a través de estos temas tú seas libre, venga la unción liberadora de Dios y tú puedas vivir una vida de bendición, una vida llena de gozo, de alegría. Y si ya estás convertido al Evangelio, puedas tener una salvación plena y una vida cristiana de bendición. Vamos a orar y pidámosle al Espíritu Santo que sea Él obrando. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos, Señor amado, que sea tu Santo Espíritu tomando este momento, este lugar, Dios mío, todas las personas que hoy escuchan este mensaje de salvación, este mensaje de liberación. Tu palabra dice, Señor, que el Espíritu Santo de Dios está sobre mí para dar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a los presos, Señor, darle libertad. Papito Dios, te pido, Señor amado, que sea tu presencia liberadora, tu unción sobrenatural sobre cada persona que hoy nos escucha y nos mira en este momento. Te doy gracias por tu hermosa palabra, por tu presencia y por ese conocimiento que tú nos das todos los días. En el nombre de Jesús, amén. El tema que quiero enseñarte hoy es acerca del texto bíblico que está en Efesios capítulo 4, versículo 11. Este texto bíblico nos enseña acerca del ministerio de Jesús. Nos enseña acerca de lo que Él hizo cuando vino a la tierra, de cuál el propósito real, del cual Él pudo hacer muchas cosas en el mundo. Dice la palabra de Dios en Efesios 4:11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar el cuerpo de Cristo. Entonces en esta palabra nos habla de 5 ministerios. Aquí hay algunas iglesias que no se manifiesta los 2 ministerios poderosos, que es lo profético y lo apostólico. Yo quiero enseñarte acerca de este ministerio. ¿Por qué? Porque este ministerio es donde dentro de ahí está la liberación, la guerra espiritual y está la sanidad. Entonces la palabra de Dios nos dice que el reino de los cielos se manifiesta con milagros y con liberación. Entonces el Señor Jesucristo, Él tenía ese ministerio y dice la palabra de Dios que Jesús confrontó a los demonios. La mayoría de evangelios habla de todos los milagros que Jesús hizo y dentro de esos milagros habían muchas liberaciones. Y Jesús siempre los confrontaba a los espíritus demoníacos. Dice la palabra de Dios en Marcos 1:24 para los que están tomando anotación, y dice así la palabra, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Entonces aquí Jesús estaba confrontando a unos espíritus, a una legión de demonios, y ellos sabían quién era Jesús. Entonces el ministerio de Jesús era un ministerio de liberación. Jesús se manifestaba su manifestación o su ministerio tenía varias formas, y una de esas era que Él predicaba, sanaba, echaba fuera demonios y liberaba. Entonces en Jesús se movían los 5 ministerios, y dentro de esos está lo profético y lo apostólico. Entonces tenemos que comprender que Dios ha llegado a un lugar cuando hay liberación. La palabra de Dios en Mateo 12, versículo 28 dice así, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces en este texto Dios nos habla y nos está diciendo que cuando el reino de los cielos llega a un territorio,
tiene que manifestarse el poder de Dios. Y ese poder trae libertad y trae milagros sobrenaturales. Hemos estado en nuestra iglesia en muchas liberaciones donde espíritus se han manifestado y la gente comienza a temblar, a revolcarse en el piso, a vomitar, algunos con dolores de cabeza, otros salen, mejor dicho, de una manera tremenda. Hemos mirado milagros sobrenaturales en liberación. Y para la gente natural todo eso es locura. Para la gente que no comprende lo sobrenatural de Dios, para ellos dice la palabra que no lo pueden comprender porque lo miran en su carne, lo miran en su naturaleza. Pero lo que viene de Dios es algo sobrenatural. No tiene que ver nada con nuestros sentidos físicos, sino con nuestros sentidos espirituales. Es desde ahí donde Dios se manifiesta. Tenemos que comprender que hay dos clases de reino. El uno es el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y como la palabra de Dios dice que el diablo vino y está, ¿cierto? Dice la palabra que el diablo vino como león rugiente y que vino a matar, a robar y a destruir. Y que vino como que anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Así es que el enemigo está vigente. Él no fue acabado, sino que está ahí moviéndose porque la gente le abrió puertas con el pecado a ese espíritu. Entonces, la guerra espiritual tiene que ver con desplazamiento de demonios de un lugar. Cuando uno hace guerra espiritual en una oración, en la intercesión, nos metemos allá en las habitaciones o donde tú estés orando a hacer guerra espiritual, y en esa guerra espiritual es donde nosotros aprendemos a echar fuera esos demonios, y después de que oremos en la intimidad con Dios ya podemos ir a hacer liberación en algún lugar. Cuando la persona tiene la unción de Dios, los espíritus se manifiestan. Eso tú lo puedes leer en los evangelios. Y la palabra de Dios habla que el ministerio de Jesús era así: donde él iba, los demonios se manifestaban y habían muchos milagros. Y tú tal vez estarás preguntándote, pero eso era en el tiempo de Cristo, eso era en el Antiguo Testamento o hace muchos años atrás. Pero la verdad, en Marcos 16:17 dice la palabra de Dios, dice que a todos aquellos que creen tendrán señales. Dice la palabra de Dios, mas a todos los que creen recibirán esas señales los seguirán, y habrá liberación, y pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Eso dice la palabra de Dios, y aun si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Así es que Jesús le dio ese ministerio a aquellas personas que creen. Si usted tiene fe, usted va a convertirse en una gran persona de unción y de milagros que traerá liberación a la nación. ¿Cómo encontramos a la gente en este tiempo? En este tiempo la encontramos frustrada, la encontramos con muchos interrogantes, con muchas preguntas para ellos. Y una de esas es: ¿por qué en mi casa hay homosexuales? ¿Por qué hay lesbianas? ¿Por qué mis hijos están en las drogas? ¿Por qué hay alcoholismo en mi casa? ¿Por qué hay divorcios? ¿Por qué vivo arruinado todo el tiempo? ¿Por qué hay escasez? ¿Por qué ha habido abortos en mi familia? ¿Por qué hay esterilidad y no pueden tener hijos algunas personas? ¿Por qué hay maldiciones generacionales? ¿Por qué hay demonios ocultos dentro de esas maldiciones? Entonces la liberación trae esa libertad a cada persona. En Mateo capítulo 10, versículo del 7 al 8, dice la palabra de Dios: y yendo, predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, da de gracia. Entonces el ministerio de Jesús y el reino de los cielos tiene esos milagros, que es sanidad, ¿cierto? Resucitaron a los muertos. Pueden ser muertos físicos o muertos espirituales. Dios tiene mucho poder para hacer grandes milagros. Si yo me pusiera a contarte los testimonios que nosotros tenemos en esta iglesia, hoy no terminaríamos de hablar de eso. Pero la verdad, ha habido muchos milagros, mucha liberación, y por eso este ministerio es el que a mí más me ha gustado centrarme, porque es el llamado que Dios me ha hecho a la liberación. Y la verdad, los creyentes necesitan liberación, no solamente la gente del mundo, la gente que no lee la Biblia, sino también
las personas dentro de la iglesia. Tal vez tú has mirado gente que se visten por fuera, se los mira muy espirituales, con su Biblia debajo del brazo, tal vez con su falda muy larga o con ropa muy espiritual, pero por dentro todavía tienen iniquidad, todavía tienen ataduras, tienen maldiciones, y esas maldiciones se manifiestan a través de su boca. El diablo coloca una semilla en la mente, y esa semilla dice la palabra que se preña de iniquidad y da luz a engaño. O sea, esa semilla que el diablo coloca en la mente entra al corazón, y cuando ya está en el corazón habla a través de la boca. Por eso dice la palabra que de todo lo que sale de nuestra boca es lo que hay en el corazón. De la abundancia del corazón, dice la palabra, habla la boca. Así es que aquí comprendemos que todo lo que la persona tiene dentro de su alma, tiene en su mente y tiene en su corazón, es manifestado a través de sus palabras. Así es que hoy Dios nos está enseñando que no solamente la gente del mundo, los drogadictos, alcohólicos, homosexuales, lesbianas, necesitan liberación, sino también aquellos cristianos que todavía siguen en la iglesia, pero todavía hay inmoralidad en todas las áreas. Por eso hemos escuchado donde dicen tal pastor o tal cura o violó, asesinó, hizo tanta maldad, porque no ha habido una verdadera liberación. Hay iglesias que no conocen que la liberación no se ha manifestado porque no la creen, y la Biblia dice que estas señales seguirán a los que creen. Entonces tenemos que comprender que nuestra iglesia es una iglesia de liberación, y tu iglesia tiene que convertirse en una iglesia liberadora. Entonces tenemos que muchas causas principales de los problemas en las iglesias o en la gente son las catástrofes, destrucciones familiares, divorcios, enfermedades, abusos, maldiciones generacionales y otras muchas que estaremos aprendiendo en estos devocionales. Quiero hoy dejarte como una conclusión de este mensaje, que Jesús se manifestaba en los 5 ministerios, que es lo que quiero que nos quede claro, que la liberación y la sanidad interior es la unción del Espíritu Santo liberadora, no es algo como dicen por ahí el ocultismo, sino que todo esto se manifestaba en Jesús. La palabra de Dios nos habla de los dones. Nos habla en 1 Corintios 12 y en Romanos 12 también nos habla de los dones espirituales que Dios nos ha dado. Y entre esos dones también estaremos hablando, ahí hay dones de liberaciones, dones de sanidades, dones de milagros sobrenaturales. Entonces, tenemos que creer en el reino de Dios. Cuando la palabra de Dios dice, venga a nosotros tu reino, en esa oración que Jesús nos dejó, está diciendo el Señor que el reino de Dios venga a la tierra. Y cuando viene el reino de Dios, como decía Juan el Bautista, el reino de Dios se ha acercado. Y cuando el reino de Dios llega, empiezan a manifestarse los dones sobrenaturales que vienen de Dios. Dios es poder. Dios no es un Dios muerto que se quedó solamente en la Biblia. El Dios de ayer, el Dios que hizo milagros ayer, también los está haciendo hoy. Así es que te invito a creer, te invito a que tengas fe y a que sigas conectado con nosotros para que Dios siga trayendo esa liberación en tu vida. Voy a orar por tu vida y voy a declarar en esta noche que todo lo que nosotros oremos en estos devocionales y liberemos, tú vas a contar el testimonio. Padre, en el nombre de Jesús declaramos, bendito Dios amado, que cada persona que ve y que escucha estos mensajes, Dios mío, tú comienzas a traer libertad, tú comienzas a traer una liberación sobrenatural, Dios mío, aquellos que están enfermos, aquellos que están frustrados, deprimidos, enfermedades físicas, enfermedades espirituales. Bendito Dios, declaramos en el nombre de Jesús que hay libertad y hay liberación. Bendito Dios, bendigo a aquellas personas que se conectan con nosotros y declaro, Señor, que desde este preciso momento comienzan a recibir su milagro, porque tú eres un Dios de milagros, tú eres un Dios de maravillas, tú eres un Dios poderoso, Señor amado. Tú trajiste la unción sobrenatural sobre tu iglesia. Tu iglesia tiene que manifestarse con el poder, Dios mío. Tu palabra lo dice, ciertamente ha llegado el reino de Dios. Cuando se manifiesten los milagros, cuando se manifiesten las liberaciones, en el nombre de Jesús, lo creemos por tu palabra, lo creemos por tu unción. Te damos gracias, Papito Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén
y amén. Te doy gracias porque estás ahí con nosotros y te esperamos mañana en el siguiente devocional. Dios te bendiga.